Hola, espero que estén muy bien. Bienvenidas y bienvenidos a Bit Político. Yo soy Ana Arroyo y hoy me da gusto compartir con ustedes este episodio porque abordaremos un tema que forma parte de muchas conversaciones actuales que nos preocupa muchísimo y nos ocupa, especialmente en espacios educativos y acompañamiento a los jóvenes. Las dinámicas que pueden presentarse dentro de las relaciones de pareja durante el noviazgo y como algunas de ellas pueden derivar en situaciones de violencia. Para profundizar en este tema nos acompaña hoy una invitada que yo aprecio mucho y que ha enfocado su labor en la prevención y sensibilización. Jimena Céspedes es presidenta y fundadora de Fundación Naná, una organización que impulsa espacios de reflexión a través de charlas, talleres y acompañamiento. Su trabajo ha llegado a escuelas, comunidades y familias con el objetivo de ofrecer herramientas que permitan identificar y atender a tiempo situaciones que afectan el bienestar de las jóvenes emocional y físico, especialmente de las mujeres jóvenes, como lo mencioné. Hoy comparte su experiencia en este trabajo en distintos contextos y estoy muy agradecida de tenerla aquí. Bienvenida, Jimena Céspedes, gracias por estar aquí. Ana, muchas gracias a ti por la invitación. Pues te decía que te aprecio mucho porque por cuestiones de trabajo tuve la fortuna de conocerte hace muchos años y por un gran amigo que tenemos en común me platicó, invita a Jimena porque tiene una fundación para ayudar a las jóvenes que pueden vivir o que viven situación de violencia en las escuelas. Muchísimas gracias, Jimena. No, al contrario. Primero que nada, me gustaría platicar un poquito de ti para que la gente que nos ve y nos escucha te conozca, tu historia y qué te llevó a tener esta fundación. Para conocerte un poco más, Jimena, cuéntanos quién eres en tu papel más personal, de mamá, etcétera, porque como profesional sé que es buenísima. Cuéntanos un poquito de ti, Jimena. Gracias. Mira, yo soy de origen colombiano, en realidad, ya cumplo 25 años este año aquí, ya soy mexicana desde el 2008. Me casé con un mexicano, por eso me importaron. Tuve 2 hijas. Daniela está estudiando economía en Europa, ya trabaja, ya es una niña ya es una joven de 23 años. Y Ana María, yo siempre traté de ser una mamá trabajadora. Para los que no sepan, aunque soy abogada, mi trabajo siempre ha sido el de relaciones públicas y el de manejo de crisis y posicionamiento de temas, sobre todo en temas digitales. Ana María tenía 18 años, mis 2 hijas estudiaron en el colegio alemán, las metimos desde chiquitas. Yo fui madre trabajadora, entonces desde el año y medio fui la madre y las metí al colegio. Era muy estructurada, o sea, y tenía 2 hijas absolutamente brillantes. Ana María entró a la carrera de medicina en la Universidad Panamericana, llevaba 2 meses cuando el 18 de septiembre de 2023 la asesinó, o sea, fue víctima de feminicidio por parte del exnovio. De un exnovio que tuvo durante año y medio, era compañero del colegio, compañero del pupitre literalmente, se conocían desde secundaria, fueron novios los 2 últimos años de prepa, terminaron en junio y lo que nadie le dice a uno, primero, todo el mundo habla de violencia de género y nadie le cuenta a uno qué implica la violencia de género, más en las familias en donde nunca hemos vivido violencia. Claro. Y la otra que no te dice nadie, y es que el riesgo mayor no es cuando vives violencia, sino cuando sales de la violencia. Porque es cuando entre los 3 meses siguientes te puede matar la persona que supuestamente te dijo que más te quería. Y entonces a raíz de eso, toda mi vida literalmente se volcó, incluso mi conocimiento en temas de comunicación, en temas de manejo de crisis, se volcaron, primero a contar la historia de Ana María, para que nadie se le ocurriera pensar porque al comienzo, siempre cuando hay temas de estos, mucha gente dice es que se suicidó, es que ella lo provocó. Lo primero que tenía que hacer era contar la historia diciendo Ana María en su vida hubiera hecho algo así. La otra para pedir justicia, porque pues eso siempre se requiere más en un país como este. Y de ahí entendí, porque comenzaron a llamarme mujeres en donde me decían gracias al testimonio he sacado a mi hija de ahí, o me he dado cuenta que estoy viendo una relación violenta. Incluso amigas mías comenzaron a decirme, yo no había visto que mi papá era violento, que yo vivía en una relación violenta. Y ahí entendí que la historia de Ana María no tenía que quedarse en una muerta más dentro de las miles de feminicidios que hay en este país, sino que podía salvar vidas, y a partir de ahí decidí que este iba a ser mi propósito de la vida, y por eso creé la fundación. Pues gracias, porque ahorita antes de empezar a grabar decíamos que ser mamá es lo más maravilloso del mundo y debe ser algo inimaginable el perder a un hijo o una hija, ¿no? Vámonos un poquito para atrás. Jimena, platícanos un poquito de su historia. ¿A los cuántos años fuiste mamá de Ana María y Daniela?
Mira, de Daniela fui mamá a los 28, yo me casé joven a los 26, Daniela nació a los 28, fue una niña muy pedida, yo siempre quise ser mamá, o sea, aunque toda la vida trabajaba y trabajo como enloquecida, ser mamá sí era un sueño. Entonces nació Daniela y cuando cumplió 2 años le dije a mi marido, bueno, ya nos toca el segundo o me arrepiento. Y entonces literalmente, o sea, el día que le dije quiero el segundo, ya estaba embarazada de Ana María, se llevaban 3 años. 3 añitos. 3 años, Ana María muy simpática. Mi marido siempre fue, yo soy muy chiquita y mis hijas eran muy grandes, entonces tuvieron que nacer por cesárea, entonces mi marido decidía cuándo nacían. Entonces Daniela nació el 3 de julio porque él dijo un 4 de julio nadie puede nacer. Y Ana María nació el 5, el 05, el 05. Porque mi marido decidió que tenía que nacer el 5 de mayo del 505 del 05. Además fue muy simpático porque el día en que nació en el Hospital Español, yo estaba en sala de recuperación cuando una señora al lado, pues más bien estaba el marido de ella, que era médico, hablando con otro médico y diciendo que era el tercero, que era una niña que están muy felices. Y le pregunté cómo se llama, Ana María. Y yo decía, ¿cómo alguien se llama Ana María en esta época del año que ya nadie se llamaba? Y después cuando entraron al colegio, las dos entraron al colegio alemán, me gusta la disciplina, me gustan los idiomas, me gusta viajar mucho, entonces las niñas era el colegio perfecto para ellas, pero muy simpático, primero de kinder, y llega la niña que se llamaba Ana María, que había nacido el mismo día, a la misma hora, con la misma mochila. ¿En serio? Son de esas anécdotas como muy simpáticas. Ana María, Daniela siempre fue como la científica, estudió primero física y ahora está estudiando economía. Ana María era la bailadora, la simpática, la que era un terremoto espantoso, pero cuando los que tenemos hijos sabemos que el primero se cría solo, el segundo tiene que encontrar su espacio en la familia y en la sociedad. Entonces ella nació con problemas estomacales, o sea, nació con una inmadurez en el estómago, sufría mucho de chiquita por la comida, le costaba mucho trabajo, pero se tuvo que ganar su espacio. Entonces era de esas niñas que cuando llegaba, yo la escribo como una niña absolutamente brillante. Y brillante no solo porque era inteligente, o sea, ella no tenía ni que estudiar para sacar muy buenas calificaciones, sino porque era de esas niñas que cuando entraba a algún lugar todo el mundo se volteaba a ver, porque irradiaba literalmente luz, irradiaba brillo. Una vez estábamos en Disney, en las parades esas que ponen, nosotros estábamos como detrás de un vidrio en un restaurante viendo cómo pasaban, y yo mirando eso, de pronto veo que la gente al lado no estaba filmando el desfile, sino que estaba filmando a mi hija, porque la mía estaba bailando como enloquecida y les pareció lo más divertido. Ana María era así, o sea, había música y se le movía el ojo, si no podía mover nada más, se le movía el hombro. Era lo más parecido digamos que a una luz, o sea, si yo te puedo decir, era como fue una estrella fugaz, literalmente. Literalmente. ¿A los cuántos años tuvo este novio que nos platicas? Tenía 15 años. 15 añitos. Sí, estaba en secundaria, acababa de regresar. Mis hijas las dos, cuando están en el colegio alemán, los fomentan mucho que se vayan. Entonces las mías se habían ido a primero de prepa a vivir 1 año allá. Ella lo conoció porque en primero de secundaria, porque aunque las mías entraron desde chiquitas, hay algo en el colegio alemán que se llama lateral, que es que a primero de secundaria pueden entrar jóvenes que no conocieran el idioma alemán, entran a unos cursos 3 años primero separados de los demás y a partir del primero de prepa los juntan. Entonces Ana María había ido primero de viaje en el segundo de secundaria con ese grupo, entre ellos ahí se relacionó más con este muchacho. Después, mientras ella se fue 1 año a Alemania y cumplió 15 y regresando justo a Alemania, que estamos hablando de 2021, que regresan a la escuela, ella ya venía platicando con él desde antes, prácticamente para noviembre de ese año, porque me acuerdo perfecto cuando me dijo, mamá, es que me va a pedir Alan, así la palabra, yo decía, ¿qué significara eso? Pero llegó con un regalo y todo, y estaba muy feliz. Era un niño, si uno lo veía, era un joven muy decente, de los que te abría la puerta, buen conversador, vivía en el fraccionamiento de al lado, era de los mejores alumnos, de eso que tú no ves una señal de riesgo, claro. No era un patán o alguna cosa que tú dijeras, no, con ese no. Y durante 1 año tuvieron un noviazgo más o menos estable, por decir así, y nosotros nunca vimos una señal de violencia. ¿Ustedes lo conocieron, platicaron con él, lo invitaron a su casa, estuvo con ustedes? Sí, pues porque como todavía eran niños y yo las cuidaba mucho, independientemente que fueran muy independientes, nosotros siempre las llevábamos a las fiestas, siempre sabían con quién estaban, o sea, iban de la casa al colegio, del colegio al club y de regreso, o sea, como
pues como los tenemos siempre en esta ciudad, que uno nunca sabe lo que les puede pasar. Y como te digo, vivía en el fraccionamiento al lado. Casi siempre él decía que él no podía ir a la casa. Entonces, muchas veces se veían, casi siempre se veían en el colegio, se veían en algunas de las reuniones que había, el cumpleaños de alguien o la fiesta de alguien, y también en algunos casos Ana María iba a su casa. Yo hablé con la mamá varias veces, decirle, oye, vas a estar, la preocupación de los papás siempre es que no va a quedar embarazado. Uno se le ocurre que los riesgos sean muchísimo mayores allá que un simple embarazo, entonces como que las teníamos como muy cuidados. En realidad solo vimos 3 señales, que fue la primera, cuando Ana María le operaron de la nariz, o sea, estética a los 16 años. Chiquita. Y cuando ya salió de la recuperación, me dijo, voy a irle a mostrar la nariz a Alan. Y entonces fue para su casa y la recibió este muchacho con el hermano, con un plato de cartón y crema pastelera para hacerle amague y pegarle la nariz. Yo ese día le dije, no vuelves a esa casa, la mamá me llamó a pedirme disculpas. Discúlpame, Jimena, ¿qué hicieron estos 2 niños? Agarraron un plato de cartón, le pusieron crema pastelera y cuando ella fue entrando en la puerta, le hicieron como el amague de pegarle en la nariz con la crema, con el plato de cartón. Entonces Ana María me llamó llorando, pues porque la chanta no había sido divertida. No, claro, es agresivo. Es agresivo. Y entonces yo pasé por ella, la mamá me llamó a pedirme disculpas, que era una chanza de unos adolescentes, y dije, pues no me parece bien. Entonces ese día le dije a Ana María, no regresas a esa casa. Y esa fue como la primera vez en donde yo le puse esa como pequeña límites. Señal o grande señal, porque los que no sabemos de violencia, ya ahorita nos platicarás, no sabemos qué tan grande o no es esa señal, ¿no? Sí. O a veces las dejamos pasar muchas señales. Claro, pero en este caso yo lo que dije es no regresas. Y digamos que se fue, entonces ya comenzó a ir este muchacho más a la casa. En noviembre un día yo llegué a comer a la casa, Ana María llegó después del colegio llorando, pero hacía mares, que porque este muchacho le había terminado y ella no sabía por qué. Entonces pues uno como mamá, pues ven, agarramos un bote de helado, una película de Netflix, pero el muchacho llegó como unos 4 horas después, con un ramo de flores enorme, un regalo a pedirle disculpas, y regresar. Ella nunca me volvió a contar que durante a lo largo de la relación a partir de ahí terminaban muy seguido y él el que la terminaba y sin decirle por qué y esas cosas. Eso desafortunadamente no lo supimos. Y ya la última señal fue para mayo de 2023. Ya se iban a graduar, entonces tú sabes que cuando se gradúa uno tiene el baile de la graduación, que los mariachis, que el cóctel, que la despedida de casa de quién sabe qué. Entonces en una de esas, yo llegué a la casa y estaba hablando con la mejor amiga, llorando, y entonces le dije, ¿qué pasó? Me dijo, no, es que Alan se enojó porque yo me había ido con la falda que él me regaló al concierto de música clásica de mi mejor amiga, y le dije, ay, Ana María, eso ya me parece como demasiado, porque no terminas, porque además él se iba a ir para Alemania a estudiar, y ella ya la habían aceptado en medicina. Entonces me dijo, sí, mamá, cuando terminemos todas las fiestas, pues termino, porque ahorita ¿para qué termino? Y dije, pues tienes toda la razón. Terminaron todas las fiestas, ella terminó y a partir de terminó ahí, con él ya definitivamente. En junio de 2023, a partir de ahí fue como una etapa como de un mes en donde él mandaba muchos regalos, hasta que mi marido le dijo a Ana María y a la señora que nos ayudaba que no recibieran más regalos, que pues eso no estaba bien, y así fue, para agosto ya no había más regalos. Nosotros nos fuimos para Europa en nuestro viaje de aniversario. Nos fuimos, dejamos a Ana María que ya estaba estudiando la carrera en medicina en la casa, en un conjunto cerrado, o sea, sin problema, con el conductor que la llevaba y la recogía, o sea, todas esas cosas que tú tienes con el Life 360 para saber en dónde estaba, y la dejamos en la casa, y desafortunadamente, pues este muchacho, todo el mundo lo conocía, lo dejaron entrar, y ya la mató en la casa. Híjole, qué difícil, Jimena, porque yo creo que tú hiciste lo que muchas mamás haríamos, ¿no? Estar al pendiente de la nena, llevarla, traerla a todos los lugares, pues si algo le pasó con el novio, pues preguntarle qué pasó. Cuando ustedes les avisaron ¿cómo supieron que Ana María había fallecido, que este chavo Alan la mató? Mira, yo digo, y la gente me mira como extraño, Ana María fue la que nos avisó. Nosotros estábamos a 8 horas de diferencia. Y entonces, antes de que nos acostáramos, yo le escribí a Ana María a ver si estaba bien. Me dijo, sí, estoy llegando a la casa. Y entonces le dije, perfecto, nos vamos a madrugar porque íbamos a salir temprano para un viaje dentro de la ciudad.
Y entonces le dije, te marco temprano. Me dijo, sí, perfecto, que estés muy bien, hablamos, cierras la puerta, todo. Nos dormimos y a las 2 de la mañana suena el teléfono. Mis hijas, como yo manejo crisis, siempre tengo el teléfono en silencio porque si no, nunca en la vida dormiría, porque siempre los clientes siempre están en crisis. Entonces mis hijas, desde que viajaban, sabían que si algo pasaba tenían que llamar al teléfono de mi marido, porque eso siempre estaba prendido. Suena el teléfono, siempre sonaba durísimo. Le dije, es Ana María. Y agarra el teléfono y me dice, no, es un número desconocido, cuelga y se va para el baño. Y yo dije, ay, le voy a preguntar a Ana María cómo está. Abro el teléfono. Yo me imagino que te quedaste con el pendiente. Pues yo no sé, yo creo que el instinto de madre no se pierde nunca. No, jamás. Ni siquiera ahorita que murió Ana María, todavía lo tengo pegado. Es algo que no vas a perder nunca. Entonces agarré el teléfono y me encontré un mensaje de la señora de limpieza diciéndome que había ido este muchacho a decirle que le quería dejar un regalo. Ella le dijo, no te puedo recibir nada, que estaba muy extraño, me dijo. Me dijo, ya le conté a Ana María, incluso le pregunté si quería que me quedara, y que Ana María me dijo que no me preocupara, que él ya sabía lo que estaba pasando. Entonces agarro ese mensaje, se lo mando a Ana María debía estar despierta, pues eran las 6 de la tarde en México, y le escribo y le digo, Ana María, ¿estás bien? ¿Cómo estás? Por favor, márcame. Y no me contestaba. Entonces comencé a marcarle, y en ese momento entró un mensaje, y el mensaje del teléfono de Ana María en donde me decía, espérame tantito, estaba jugando con el perro. Y yo, ok, pero háblame por favor, porque la señora me dijo estoy con el pendiente, ¿no? Claro. Y entonces en ese momento entró un mensaje que incluso lo difundieron después en la prensa, pero eso se los puedo contar, el resto está en sumario todavía porque no hemos empezado juicio, en donde llegaba y decía, mamá, es que lo que pasa es que no quiero estar sola, despídeme de mi papá. O sea, mi esposo estaba entrando en ese momento porque le decía, Ana María no me contesta, agarro el teléfono, llamo al vecino, le dije, oye, ¿estás en tu casa? Y me dijo, sí, acabo de entrar. Entonces le dije, por favor, entra a la casa. Y me dijo, ¿por dónde? Pues por donde siempre, por la puerta de atrás. La puerta de atrás, digamos, una casa muy grande, con un jardín, el perro siempre entraba y salía, yo nunca cerré la puerta, nunca jamás en la vida de la casa. Y entra por detrás, me llama y me dice, Ana María está colgada. Entonces le dije, descuélgala mientras llamo a la ambulancia. Ese fue, y le colgué el teléfono. O sea, en ese momento no lo piensas, yo lo único que decía era, si acaba de mandarme un mensaje, está bien. Claro. No, y estás en shock, ¿no? O sea, ¿qué es eso? Claro, y entonces en ese momento llamo a mi esposo, a mi cuñado, que vivía en el fraccionamiento al lado, llamo también a la mamá de la mejor amiga, Ana María, que también vivía en el mismo fraccionamiento, de decirle, por favor, vete para la casa, y me dice que me espero, entonces le mando el mensaje, entonces todo el mundo llega a la casa, y comienza durante una hora. Yo en ese momento llamé a pedir boletos de regreso, me fui a bañar, comencé a hacer maleta, o sea, porque independientemente de que Ana María esté bien, tengo que ir de regreso para México. Menos mal, mi otra hija, una semana antes habíamos decidido que llegara con nosotros a Roma, porque ella vive en Alemania, y nos íbamos los 2 solos, y mi marido me dijo, pero ¿para qué? O sea, nos vamos de aniversario. Y ay, si ya somos tan viejitos que mejor que alguien nos ayude a tomar el metro. Y entonces le compré el vuelo a Daniela una semana antes, y por eso Daniela estaba con nosotros. Menos mal, porque imagínate, uno de hermanos solos. Claro. Entonces en ese momento se levanta Daniela, me pregunta qué pasó, y a mí se me ha olvidado que Daniela está en el cuarto al lado, o sea, yo estaba como preocupada, entonces ya le dije, nos regresamos tu papá y me dice, y yo, tienes toda la razón, entonces ya volví a llamar, hice todo, pero fue una hora en donde no tuvimos noticias de nada, nos llamábamos a todos y nadie nos contestaba, hasta que una hora después llamó mi cuñado a decir que ya no había nada que hacer. En ese momento le dije a mi marido, Ana María la mataron y la mató Alan. Agarré el teléfono. ¿Cómo lo supiste, Ana? Digo, Jimena. Porque por tu presentimiento. Por el mensaje de la señora que quien había ido, ella no, claro. Quien había ido a la casa había sido Alan ese día. O sea, ¿quién más iba a ir? Y Ana María era tan feliz estudiando medicina que no había forma. No, y tú conoces a tu hija, tú sabes de qué puede ser capaz y de qué no, ¿no? Sí. Y cómo es y todo. Llamé a mi mamá, le dije a mamá, necesito que se vaya para México. O sea, uno siempre tiene que llamar a la mamá. Eso incluso lo escribí en un artículo de cómo manejé mi crisis. Uno siempre tiene que llamar a la mamá. Llamé a mi mamá, le dije, mamá, necesito que se vayan para México ya, porque mataron a Ana María. Y le colgué el teléfono. Y así fue. Y a partir de ahí ya agarramos un vuelo, nos regresamos con las 12 horas más difíciles de toda mi vida, pero además Ana María murió a las 2 de la mañana, a las 5 de la mañana yo estaba tomando un vuelo de regreso. ¿Cómo hicimos? No me preguntes. Mi marido llamó al abogado desde allá, no sé por qué él se le ocurrió, o sea, fueron de esos eventos en donde tomamos las riendas de la situación como en automático, pero sabiendo cuáles eran todos los pasos. ¿Qué había que hacer? Llegamos directo a la fiscalía. ¿Cuánto tiempo después llegaron?
24 horas después. 24 horas después. Sí, porque aterrizamos a las 6 de la tarde del día siguiente. Ana María había muerto alrededor entre las 5 y las 6 de la tarde. Que además tú dices, esa hora, pues, la puerta siempre iba a estar abierta. O sea, claro, este día. Y aunque, sí. Aunque hubiéramos estado en México, Ana María esa hora muchas veces estaba sola, porque pues llegábamos nosotros de trabajar. Estabas trabajando, lo que ya sea, tenía ¿no? 18 años, había vivido en Europa sola durante un año. O sea, no se te ocurre menos que te pase algo en la casa. Claro, y son fraccionamientos seguros, todo, como porque los alguien se iba a vecinos meter. los conocíamos todos, o sea, no, y en realidad quien entró fue una persona conocida. Exacto. Ahí es donde uno aprende que el feminicidio prácticamente en el 70% de los casos es por una pareja, expareja o un familiar. ¿Qué cifra? 70%, sí. En ese momento no lo sabías. No sabía nada de lo que te puedo contar ahorita. Nosotros lo hicimos en automático y todas las demás cosas las hemos venido aprendiendo después de la muerte de Ana María. ¿Cómo? Porque me describes lo que pasó y perdón que te pregunte esto, te lo pregunto con mucho respeto, Jimena, pero entiendo que tu fundación y que el hecho de que tú estés aquí con nosotros, todo este esfuerzo y esta lucha que tú estás haciendo para que nadie más pase por esto, y creo que el abrir estos temas pues nos ayudan a hacer conciencia y a evitar que esto suceda. Como mamá, ¿qué se siente, Ana María? Digo, Jimena, ¿qué pasó contigo? O sea, no, mira, te lo pregunto y se me pone la piel chinita. ¿Qué pasa? Se te rompe un pedazo el corazón. En ese momento, o sea, tú no sabes que tienes un corazón completo hasta el momento en donde te dicen que uno de tus hijos ya no está, por la razón que sea. Yo creo que no importa si fue una enfermedad que incluso estabas preparado para que muriera, o fue un accidente, o fue como el caso de Ana María, un feminicidio. Yo creo que nunca estás preparado para perder un hijo porque es antinatural. Lo que te dice todo el mundo es que ni siquiera hay un nombre para cuando pierdes un hijo. Y lo que yo sí te puedo decir es, se te rompe algo dentro del cuerpo y no se recupera nunca. O sea, si hay algún pedazo que te falta y que ya te va a faltar toda la vida y que no se llena con nada. El propósito de vida te permite levantarte todos los días por una razón. Porque tienes dos opciones. O te acuestas a morirte, porque lo primero, yo me acuerdo haberle dicho a un muy buen amigo cuando se murió su hijo, se murió en un accidente. Yo me acuerdo haberle dicho a mi marido, yo no podría soportar eso. Todos los papás decimos eso en algún momento de la vida. Sí, claro. Cuando yo iba en el avión, que menos mal tuvimos internet todo el vuelo, yo le escribí, se llama León, le dije, León, voy a necesitar que me enseñes a vivir sin Ana María, porque yo siempre dije que yo no podría. La primera persona que yo veo en el velorio entrando, en una escalera, era él que estaba ahí. Y me dijo algo que me quedó sonando para toda la vida. Me dijo, cuando hay alguien joven que muere, te va a tocar a ti acompañar a todos porque todos sufren lo mismo que, pues no lo mismo que tú, pero todos van a sufrir mucho. Y tú me llegaba con una cara, y entonces yo no alcancé ni a llorar ahí, pues porque tenía que consolar a todos los demás. Además tenía que decirles que había muerto a manos de su dos compañeros, que todos lo conocían, porque es mucho más fácil llegar a decir es que se suicidó, quién sabe por qué, a que lo mató el de al lado, y a que cuando te das cuenta nadie dijo nada. Entonces el duelo era enorme, o sea, era un dolor en esa funeraria impresionante. Sí. Y cuando se van todos y te quedas solo, porque te quedas solo al final, tienes que tomar la decisión de si te quieres morir con ella, aunque tengas un montón de cosas por qué vivir, o encuentras algo que te jala. Yo no lo descubrí sola. Lo descubrí porque la vida me obligó a salir en medios al cuarto día, porque lo agarraron. A Alan. Ana María murió el 16 de septiembre, que además era nuestro aniversario de bodas ese día. Lo agarraron ese mismo día. ¿Qué pasó? O sea, las vecinos, tu cuñado, encontraron el cuerpo de Ana María. Obviamente ya no estaba Alan. Y me imagino que Alan pensaba escaparse, o hasta ese momento se supone que había sido un suicidio, ¿o cómo fue ese? Sí, digamos que el primer peritaje sale que es un suicidio, pero mi marido hizo bien en llamar al abogado que es amigo de él, y entonces el abogado se fue para allá, y desde el principio una fiscal, que es la fiscal de violencia de género del Estado de México, que se llama Dilcia García,
que ella desde el primer momento se apersonó. Y además, el presidente municipal de Atizapán, porque vivíamos en Atizapán, cuando lo llamaron, él sabía quién era Ana María porque pues conocía a mi cuñado. Entonces él también llamó a todo el mundo, o sea, de forma que desde el primer momento las autoridades competentes estaban ahí, haciendo lo que tenían que hacer. Nosotros aterrizamos al día siguiente y la primera que me recibe es la fiscal de violencia de género y me dice algo que todavía le agradezco. Me dijo, antes de ponernos a ver el caso, yo tengo que darle pésame porque yo sé que esto es una pérdida. Entonces fue y me abrazó y como que esa empatía te cambia un poco claro. las cosas en el camino del avión, pues más bien todo el vuelo, mientras tanto llamábamos a los amigos para que él no saliera del país porque este muchacho salía el viernes del país. O sea, sí se iba a ir a escapar. Se iba a ir para Alemania porque ya tenía universidad en Alemania. Entonces ellos tenían vuelo, él y los amigos, porque se habían despedido todos el sábado anterior, se iban para Alemania. Entonces yo lo que necesitaba era que no saliera del país a como diera lugar. Y uno de los amigos, yo iba en el avión cuando me dice, lo que está circulando, me imagino que circulaba entre ellos, no es cierto, Ana María la asesinaron. Y yo, sí, yo lo sé. Entonces me manda unos print screen en donde Ana María le dice, le manda lo que este muchacho le estaba amenazando. Ana María nunca nos dijo a nosotros y le dice a él, si algo me pasa ya sabes quién fue. Todas las pruebas estaban ahí. Sí, Dios mío. Que también es una ventaja, o sea, cuando tú ves entre todo, no tengo que ser una madre buscadora que pierde a su hijo y no la saben dónde está. Tuve un cadáver que enterrar. Tengo todas las pruebas, sin juicio todavía, pero tengo todas las pruebas. Y cuando llegamos les dijimos, aquí está todo. Y los fiscales se movieron rapidísimo, mandaron a las embajadas, a los aeropuertos, y el sábado lo agarraron, que era 16. Y yo desde el primer momento, pues yo me dedico a la comunicación, entonces desde el primer momento dije, salgo a medios, y me dijeron hasta que no lo agarremos, no, porque si no el riesgo es enorme. Claro. En la noche, es como avisarle. Claro, estábamos cenando el 16 y uno no puede comer cuando se le muere un hijo, entonces pues, los demás estaban cenando y yo estaba sentada. Cuando llama el abogado a decir que lo habían agarrado, le dije, ¿ya puedo salir? Me dijo, sí. Entonces lo que hice mi escaleta de qué era lo que tenía que decir, porque además yo ya había hablado con varios de la prensa que habían ido al velorio. Y entonces me dijeron, cuando quieras salir, te mandamos un reportero. Y les dije, no, yo tengo que salir a contar la historia, porque si no hay un sesgo del periodista, de esas cosas que uno, ¿en qué cabeza acaba de pensar eso? No me preguntes, yo ahorita te lo cuento como si fuera, pero mi cabeza funcionaba en ese momento como, yo seguía funcionando como madre de Ana María, que tenía que encontrar, o sea, que tenía que agarrar a este muchacho, y que yo tenía que limpiar el nombre de Ana María por encima de cualquier cosa. Después iba a tener duelo, en ese momento era lo que menos pensaba. Y entonces yo hago eso, se lo mando a mi equipo de la oficina, a nuestro amigo, se lo mando a varios de la oficina, les dije, esto es lo que voy a decir, lo escribí a las 4 de la mañana, porque además uno no puede dormir, entonces lo escribí, y a las 8 de la mañana lo había grabado. Yo tenía todavía la ropa que me había llevado, porque no teníamos mi ropa, porque no se habían dejado entrar a la casa. ¿Cómo será que mi marido, o sea, yo alcancé a pasar por el centro comercial a comprar algo para el velorio, mi marido ese día en la tarde en el velorio pidió que si alguien le podía prestar un traje. Ahí es cuando encuentras que la amabilidad del mexicano no tiene nombre, y un amigo de él se fue, le compró hasta ropa interior y se la entregó y le dijo para que no tengan problemas y tenga aunque sea un traje, hasta eso le regalé. Entonces yo salgo a través de todas las redes, TikTok, todo, incluso hablé con la diseñadora para que le pusiera el hashtag de justicia para Ana María, lo saco y reventó en medios. De tal manera que a partir de ese día en la noche comencé a tener entrevistas. Tuve entrevistas, o sea, el lunes en la mañana, que era 18 de septiembre, comencé con entrevistas en Colombia, que es una hora más allá. Entonces para mí a las 4 de la mañana, porque empezamos con la edición a las 5 de la mañana. Menos mal estaban mis hermanas, que además hablan igual que yo, entonces había una organizando, le toca entrevistar, ya tiene que entrar en radio, no sé qué, y entonces las de radio las tomaba mi otra hermana, y las de televisión las tomaba yo. Hace poco encontré una en donde la gente decía, ¿pero por qué no lloraba? Ahorita que lo pienso, no lloraba porque tenía que lograr que lo vincularan a proceso. En ese momento mi preocupación era que no fueran a pagar y lo sacaran.
Claro, sí, porque además desgraciadamente sucede. Sabemos que puede suceder, sí. Entonces lo que hice fue agarrar todo lo que sabía de comunicación, aplicarlo, y durante esos 2 días no me vieron, literalmente, y los del hotel se portaron, porque nos tocó vivir en el hotel, y los del hotel entonces me daban una sala, dejaban entrar a los periodistas, porque hasta Univisión llegó, o sea. Y durante 3 días lo único que hice fue concentrarme en ser la mamá de Ana María. Y ya cuando regresas una semana después, ya te quedas solo porque pues, se fueron mis papás, se fueron mis hermanas, y ya te encuentras con el dolor solo, y ahí sí te desboronas. Sí, porque el rush de la situación, la adrenalina de que trato de ponerme en tu lugar y es imposible, pero, o sea, esperar que, pues que no se escape el agresor de tu hija, ¿no? Y que la gente no piense que se suicidó, o sea, que sepan la realidad, porque es parte de la justicia. Entonces, eso yo creo que te sostenía y te mantenía aparentemente, pues muy entera, pero era porque era lo que te tocaba hacer como mamá. Y yo creo que como mamá hacemos todo. Y me imagino que, y todo el mundo que ha perdido un ser querido, me platican que los momentos más duros son cuando ya te quedas solo. Cuando ya estás solita con tu esposo, con tu hija, lamentando y extrañándola. ¿Sabes qué es lo peor? Hay 2 cosas que yo creo que son las que a mí más me marcaron. La primera fue el vacío, porque Ana María llenaba todos los espacios. Porque aunque estén en la universidad, o aunque tengas hijos en el colegio, tú sabes en dónde están. Y como que siempre estás pendiente de a qué hora llega, ay, se me olvidó la tarea, o sea, siempre hay algo que te recuerda que están ahí, que están vivos. Y el otro es, pierdes el futuro, porque uno como papá siempre piensa, o sea, como que uno siempre vive en el futuro, entonces cuando pase preescolar, cuando pase primaria, cuando se case, cuando tenga hijos, siempre sueñas con el futuro de ellos, porque al final es tu futuro. Sí, y entonces, es nuestra trascendencia, nuestros hijos. Y entonces pierdes el ruido, que a veces uno dice, ay, por favor, cállate un ratico. Yo me acuerdo que le decía, ay, Ana María, se me acabó el nombre, porque era ma, y ma, y ma. Y el futuro. Y entonces una vez, ya, cuando me recomendaron una señora que es médico funcional, pero adicionalmente ella pues tiene la posibilidad, tiene la sensorialidad para ver un poco más allá. Y entonces ella me dijo, tienes que pensar, porque le dije, ¿esto se acaba algún día el dolor? No, el dolor no se acaba nunca, pero tienes que pensar que ella está como cuando lo dejas en el kinder. El primer día siempre es en dónde está, a qué hora es esto, que ir por él, hasta que te acostumbras que está de 8 a 12. Y entonces te acostumbras que está ahí y ya lo recordarás, hablarás con él, lo pensarás, pero ya no te da esa angustia de en dónde está y si está bien, porque sabes que está bien. Sí, tú definitivamente eres una mujer muy fuerte, Jimena. Creo yo que aprendes a vivir con esto. Y como, por último, antes de empezar a platicar un poquito más de la fundación, ¿cómo es para un papá perder a su hija? Porque hablamos de ti, pero yo sé que cuando hay eventos tan fuertes en una familia, pues también quedan los hijos, los hermanos, los padres, no solamente las madres, ¿no? ¿Cómo ha sido para tu esposo y para tu hija, su hermana, Jimena, la pérdida de Ana María? Con Daniela vive en el extranjero, ya llevaba 3 años, este año cumple 5 años viviendo fuera porque ya decidió que está la carrera. Entonces, terminando la etapa de duelo directo, que son 15 días, o sea, terminando casi que el novenario, yo dije no la puedo dejar volar sola, tenía que entrar a la universidad porque además justo había terminado una carrera y empezaba la otra. Entonces le dije a mi esposo, la llevo. Me dijo, bueno, entonces me fui con ella, estuve una semana con ella. Un día sí le dije, porque ella vive en Múnich, y entonces le dije, no nos podemos quedar acá el fin de semana, porque muchas de la vida habíamos estado ahí juntas, los 4 prácticamente. Y entonces le dije, aquí nos podemos quedar. Entonces, obviamente en la carrera, pero le dije ese fin de semana, le dije, vámonos para Viena, que no conozco. Entonces, pues le dije, yo siempre manejo, me encanta manejar en Europa. Pero yo no había podido dormir. Desde que murió Ana María, yo dormía 2 horas y no podía seguir durmiendo. Le dije, lo único es que nos va a tocar irnos en tren, salvo que duerma. Y esa noche soñé con Ana María. Ana María era una montaña y veníamos caminando
veníamos caminando, pero es como la típica que te dicen que en el Everest ya hay un montón de gente, ya, o sea, vas como paso a paso, y hay un montón de gente caminando, y ella se para al lado mío. Le dije, Ana María, te extrañaba mucho. Y me dijo, yo no sé por qué todo el mundo me dice lo mismo. Ana María era sarcástica, entonces, o sea, la respuesta era de ella. Y entonces me dijo, ven, sentémonos. Y entonces nos sentamos como en una piedra, viendo hacia abajo, mientras todo seguía subiendo. Y le dije, me haces mucha falta, te voy a extrañar mucho. Y entonces ella me dijo, más o menos, me dijo, es que le dije, ¿por qué no has venido? Y me dijo, es que he estado muy ocupada. Y yo, ok. Y entonces me dijo, pero no te preocupes, siempre voy a estar contigo. Y me dio la mano. Yo me desperté con la mano de Ana María en mi mano. Daniela estaba estudiando porque tenía un examen, alguna cosa al día siguiente, y le dije, ya puedo dormir. Me regresé, me dormí, y al día siguiente le dije, ya podemos tomar el coche, y tomar las 5 horas que eran hasta el otro lado. A partir de ahí nunca más volví a tener insomnio. O sea, son de esas cosas que uno no sabe. Y con mi marido, yo he entendido a lo largo de todo este tiempo, sobre todo en los temas de violencia de género, que siempre le echan la culpa a las mujeres. Me he dado cuenta que en las relaciones de pareja, cuando pierdes un hijo, siempre le echas la culpa al de al lado. ¿Por qué no lo cuidaste? ¿O por qué no estabas ahí? ¿Por qué no lo atajaste? Porque es más fácil culpar al otro. Pero aquí, desde el principio, primero estamos juntos, estamos los tres. Cada quien tomó la decisión que tenía que tomar para que todo saliera lo mejor posible. Y adicionalmente, el único día que yo le dije a mi marido es que ¿por qué no nos quedamos? Él me dijo, no teníamos que hacerlo porque de todas formas hubiera podido pasar, porque a esa hora ni siquiera habíamos estado, porque ninguno de los dos vio las señales. Entonces me dijo, el monstruo es él, ni tú ni yo. Y ese día como que nos bajó a nosotros del estrés de quererle echar la culpa a alguien más, y decimos que teníamos que luchar solos al final, porque los dos estamos solos ya sin Ana María y con Daniela a 8.000 kilómetros de distancia. Y también aprendimos que es el único dolor que es igual, porque la hermana es la hermana. Los abuelos, bueno, mi suegra casi se muere a los 3 meses, pues me imagino que por la tristeza. Mi mamá no ha superado el mal genio que tiene con la vida, pero son sus nietos. El dolor de un padre solo lo tiene la madre y el padre. Y eso te ayuda también a que cuando uno de los dos se cae, el otro se levanta y te acompaña. A que los dos estamos haciendo como el mismo duelo, hemos caminado juntos, y más bien ahora celebramos cosas como este año cumplimos 25 años de casados, mi marido decidió que iba a hacer fiesta como si nos volviéramos a casar. Yo al comienzo decía, ¿cómo se te ocurre? Y de pronto dices, pues tiene toda la razón, Ana María hubiera hecho eso. Cuando Ana María murió en septiembre, yo cumplía ese año 50 en diciembre. Y ellos ya habían organizado la fiesta sorpresa. Y mi marido habló con Daniela y le dijo, ¿qué hacemos? Y con el resto de la familia, pues hagámoslo. Y me hicieron fiesta sorpresa. Bueno, se tomaron todo el alcohol hasta los del vecino porque no alcanzaba. Yo creo que todo el mundo tenía como mucho estrés. Pero bailamos como Ana María hubiera querido que bailáramos. Entonces, esas cosas con mi marido han sido, es un bálsamo al final con el que vives, porque tienes a alguien que también quiere vivir la vida, aunque Ana María está del otro lado y más bien nos mande mensajes seguidos. Yo creo como tú lo dijiste hace rato, Jimena, tienes 2 opciones, o morirte en vida o tener un propósito de vida, ¿no? Y eso se manifiesta en cada cosa que va sucediendo y va pasando. Después, son situaciones que marcan un antes y un después en la vida de todos, de toda la familia, y qué bueno que ustedes se tienen a los dos, porque también sé desgraciadamente, muchos matrimonios que con estas tragedias, no solamente es la muerte o el asesinato, sino es que la familia se rompe, ¿no? Y he sabido de muchos casos donde desgraciadamente pasa algo tan grave que no solamente es esa pérdida, sino además la familia se rompe porque son cosas muy fuertes que ni siquiera las esperas, que no las ves venir, que como tú dijiste buscas culpables, cómo procesas tanto dolor, tanta cosas que cuando tú tienes a tus bebés no crees que te van a pasar. No estamos pensando que nos van a pasar, ¿no? Y que como madre lo vas a vivir, como padre lo vas a vivir, y que tus hijos van a vivir algo así tan grave, tan fuerte. Después de esto, ¿qué pasó, Jimena? ¿Cuándo decidiste hacer esta fundación, Nana? Mira, ¿cómo fue ese camino para llegar hasta Nana? Pues en realidad ahorita que lo piensa uno, fue hasta rápido.
Cuando yo salí en medios, como unas 2 semanas después, me escribió una señora por Instagram a decirme que gracias a lo que me había contado, ella decía había vivido a ver los chats de su hija y se había dado cuenta que el novio la estaba amenazando y como era menor de edad en ese momento, le quedan 2 semanas para ser mayor de edad. Había alcanzado a poner una orden de alejamiento contra este muchacho y ella creía que le había salvado la vida. Wow. ¿Y tú ni pensaste en eso cuando empezaste a hablar en medios? Claro, porque para mí era, o sea, mi tema era la justicia, o sea, no se me ocurría algo más a través de eso. Sin embargo, mi cuñado en el velorio había dicho, tenemos que hacer una fundación. Y yo lo miraba así con cara de, pues, o sea, no tenía cabeza para eso. En el momento en donde ella me dice eso, me dice que su hija está muy enojada. Le dije, cuando ella quiera, yo puedo hablar con ella. O sea, pregúntame por qué se me ocurrió, no tengo ni idea. Esa fue la primera. Después, el proceso no avanzaba y no avanzaba, y para los que no saben, hay 6 meses en los cuales, bueno, en principio las pruebas tendrían que estar en 1 o 2 meses, pero hay hasta prórrogas hasta de 6 meses. Entonces, cuando yo vi que el caso no avanzaba y no avanzaba, comencé a irme para la fiscalía con el abogado. Una vez a la semana me iba a la fiscalía a ver si ya habían mandado el oficio a pedir el ADN, a ver si ya habían mandado el oficio a pedir las pruebas de las cámaras, o sea, todas las cosas que tú comienzas. Yo soy abogada, me tocó sacar lo jurídico que no había hecho en 20 años. Y entonces una de esas decidimos, bueno, pues necesitábamos demostrar que pues había violencia. Y entonces agarré el iPad de Ana María y saqué toda la información del iPad de Ana María. De SMS, correos electrónicos, WhatsApp, todo lo que había. Y digamos que los peritos lo analizaron, pero al final te toca leértelo. Claro. No, es durísimo. O sea, porque esto esa vida oculta que no sabías que existía. Y el sufrimiento de tu hija que no pudiste consolarlo. Pero ella, hasta el último día, cuando hay una víctima de violencia de género, siempre cree que como lo ha solucionado, y nosotros, y esto es un riesgo que corremos como mujeres, les enseñamos a las mujeres que ellas pueden siempre solas. Como tenemos que empoderarlas y tenemos que hacer que puedan y que sean las mejores profesionales. Cierto. Las enseñamos a no pedir estar ayuda, solas, a no pedir ayuda, a que siempre pueden, a que tienen que luchar por lo que quieren. O sea, en medio de todo estamos cometiendo un error ahí. Y entonces Ana María siempre, y las víctimas de violencia les pasa eso. Cuando comienzan a entrar en un círculo de violencia, ese círculo de violencia comienza a envolverlas. Que primero es un enamoramiento, todo funciona bien. Cuando alguien se enoja, él se enoja, le grita como que pues, si alguien que no ha vivido eso como que dice cálmate, tranquilízate, después le pide perdón, pues la siguiente ya golpea la pared, en la tercera entonces ya la insulta, pero comienzas a normalizar eso o dices no es que yo lo quiero luchar por eso. Hay muchas razones por las cuales te quedas en una relación, sí. Y en un momento ya estás tan envuelto en eso que es muy difícil salir de ahí, salvo que algo pase que decides salir de una relación violenta. Y lo que dices, como te gritó y luego ya pidió perdón y ya lo perdonaste y no pasó nada, no piensas que vas a llegar hasta la muerte, ¿no? Y luego le golpeó la pared, pero ya se contentaron, pero ya se calmó, pero ya te pidió perdón, pero ya no lo va a volver a hacer y dices no pasa nada. Y además tú siempre esperas, pues nunca me ha pegado. Pero la violencia psicológica y emocional es tan grande que no necesitas un golpe para que algo, pues para que incluso tengas traumas en el futuro. Pero como Ana María terminó, para Ana María ya no había problema. Ella hablaba con él, le decía que se calmara, después sus amigas contaban que llevaban, o sea, que la llamaba 300 veces, pero Ana María lo que decía era, yo no quiero ser como él. Y lo que te dicen después de entender todo esto es, tendrías que ser peor que él, porque tienes que salvar tu vida. Porque los 3 meses siguientes... Qué importante lo que dices, Jimena, porque nosotras nos educan también a ser buenas, a no lastimar, y eso está bien, pero no podemos detectar cuando sí tenemos que reaccionar. Claro, en esos casos lo que tienes es que tengas contacto cero con el maltratador. O porque te hace regresar, o porque entonces, como no tiene inteligencia emocional, lo que dice es, si no es conmigo es sin mí. O sea, si no es conmigo es sin nadie. Con nadie. Entonces, literalmente, los 3 meses siguientes a cuando termina una mujer una relación, cuando hay una violencia como la que tenía Ana María, muchas veces termina en la muerte. Puede bajar al año siguiente comienza a bajar a un 50%, pasado el año rara vez
si no ha tenido contacto con el agresor, muere una víctima de feminicidio. Entonces lo que te dicen es... Pero esto que me dices son estadísticas. Que hicieron en Estados Unidos, fueron los primeros que hablaron sobre el tema. Hay un libro maravilloso que se llama Sin marcas visibles, que explica esto. Y entonces esos 3 meses son los más riesgosos, por eso los refugios son de 90 días. Porque es el momento en donde tienes que sacarla completamente. Yo hay veces nos digo, pero ¿por qué tienes que sacar a la víctima y no sacas al hombre? O sea, pero son cosas que tendríamos que hacer un montón de cosas. Pero eso fue lo primero que aprendimos con Ana María, pero yo decía, ¿por qué la mató en septiembre? O sea, ya se iba a ir para Alemania. Precisamente. Estaba a punto de irse de viaje, ya no eran nada, ¿no? Claro, precisamente porque Ana María ya había comenzado a salir con otro muchacho, él se entera de eso, y él dice, pues yo ya me voy, no la voy a dejar así. Oh, Dios mío. Y por eso la mata. Entonces, durante todo el proceso de revisión de todos esos mensajes. En la cabeza de Aldo probablemente estaba, como ya me voy, pues la mato. Eso nos imaginamos. Y luego me voy. Claro, o sea, él se hace parecer un suicidio. Lo que pasa es que él creyó que tenía 8 horas. Porque él sabía que nosotros estábamos en Europa. Entonces, él tenía por lo menos varias horas para arreglar las cosas. Nunca, a nadie, o sea, te prometo que son cosas que ni nosotros nos hubiéramos imaginado que Ana María nos hubiera llamado. O sea, nosotros literalmente acaba de morir Ana María cuando marcó el teléfono. Porque además, Telcel nunca encontró el número. No pertenecía a nadie el número del que ella tornó el teléfono. No tengo ni idea. Es casos de esos de que podría uno ponerle a Maussan o algo. Sí. Entonces, durante esos 6 meses que estuve con la fiscalía, también hablamos con todos los amigos, con docentes, con algunos, con la psicóloga que había estado, con padres de familia, con la familia, para demostrar que Ana María, bueno, primero que había habido violencia y que además Ana María en su vida se había suicidado. Y te das cuenta que todos sabían que vivían en una relación tóxica. Hasta padres, amigos nuestros de toda la vida. O sea, a mí no me gustaba el muchacho y mi hija sí me contaba. No. Y tú dices, ¿cómo no me contaste? O sea, claro, yo hubiera querido saberlo. Claro, hubiera hecho algo. O hubiera hablado con la mamá de este muchacho que la conocía, a decirle, oye, tu hijo no se está portando bien. Pero como nadie te dice, y los regalos, yo pensé que es que este niño tenía o sea, estaba muy triste. Nunca se me ocurre que es que los regalos forman parte de la misma violencia. Entonces nosotros solamente cortamos con el problema. Ana María cortó con el problema terminando, nos cortamos con el problema del regalo, pero no cortamos nunca con el problema real, que era el riesgo que corría Ana María por haber estado en una relación violenta. Entonces, entre esas cosas, y comencé a saber cada vez más, decidí incluso entrar a una maestría en violencia de género, y me entrevisto con la niña que supuestamente habíamos salvado, y me cuenta todo lo que había vivido, que era muy similar a lo que había vivido Ana María. Era el mismo año, tenían más o menos la misma edad. 18 añitos. 18 años. Entonces le dije, tu mamá te salvó la vida. Entonces me dijo, cuando esté lista, me encantaría contar la historia. Le dije, mira, cuando estés lista me avisas. Ahorita me acabas de dar una luz de saber que Ana María ya salvó una vida y que puede salvar muchas más. Y a partir de ahí fue que decidimos hacer la fundación. Que literal me quedo sin palabras, Jimena. Hay muchas causas que suceden desgraciadamente a partir de un hecho tan difícil y tan personal. ¿A cuánto tiempo tiene la Fundación, Ana? Mira, en realidad la firmamos justo en julio del año pasado. 2024. 2024. Hicimos el lanzamiento oficial en el Museo de Memoria y Tolerancia, que se han portado, primero porque el museo apropa todas estas causas. Tiene que ver con estos temas. Y tiene porque me lo presentaron, uno de mis clientes me los presentó. Y cuando llegué, tienen una exposición que se llama Libres y Seguras. Es un túnel de violencia en donde te dicen, o sea, pueden matar a una mujer con una cubeta, o sea, o con un mensaje de WhatsApp. O sea, muchas veces de los suicidios que dicen, ha sido violencia que las empujas hasta que ellas mismas se suiciden. Pero eso es violencia, eso es un feminicidio, no es un suicidio. Entonces te van contando todo el túnel, te van diciendo esas frases de calladita te ves más bonita, vas a salir así, es que tú me provocaste, o sea, toda esa cantidad de cosas que tenemos como normalizados en la sociedad. Pero al final tiene en morado con letras blancas un letrero enorme, dice no es tu culpa. Y ahí, digamos que ahí empezamos con que el logo de la fundación, aunque es la voz de quienes no tienen voz, el principal objetivo de la fundación es concientizar, educar y hacer a los hombres responsables, porque no podemos solamente hablarle a las mujeres, pero que estas mujeres todas y la sociedad entienda que la violencia de género no es culpa de las mujeres,
No podemos echarle la culpa a una mujer. Siempre, o sea, la pregunta con Ana María era, ¿qué le dijo a él? ¿Qué le dijo? ¿Por qué la mató? ¿Será que lo provocó? Y uno dice, o sea, nadie tendría por qué matar a alguien, haya hecho lo que haya hecho. Claro. Y más aún si quien ejerció violencia fue el muchacho. Entonces, por eso la fundación dice, no es tu culpa, y lo aprendí en el Museo de Memoria y Tolerancia, y ahí decidimos hacer el lanzamiento oficial el mismo día que han matado a Ana María, el 12 de septiembre de 2024. 12 de septiembre. Es importante esto porque sí es verdad que me imagino que te debe haber parecido increíble, y a mí me parece increíble escucharlo, que a estas alturas todavía hay gente que pregunta, y no lo digo para ofender a esas personas, sino cómo pensamos, cómo hemos sido educados, en qué cultura, de que si fue su culpa o no fue su culpa, ¿no? Que si lo provocamos o no lo provocó, que si te pones falda cortita es porque estás provocando, ¿no? Todas esas cosas que es verdad que todavía hay que estar pues concientizando muchísimo al respecto, porque nadie tiene por qué matar a nadie, así de sencillo, ¿no? ¿Qué hacen en la fundación? ¿Quién puede acudir? ¿Cómo funciona? Mira, la fundación, cuando íbamos a lanzar la fundación, hubo dos momentos. La primera es, cuando Ana María muere, una de las personas que más le ayudó a Ana María a entrar a la universidad fue Patricia Vázquez, que ella es la directora de Mexicanos Primero. Después de que murió Ana María, yo tuve un evento fuera de la ciudad, ella era expositora, y entonces le dije, no sé qué hacer, y me dijo, el día en que quieras hacer algo me llamas. Y yo, bueno, ella estuvo conmigo durante, además, una exposición de educación, entonces hablaban, y yo lloraba, ¿no? Y Pati al lado. Cuando decidimos lanzar la fundación, me fui con Pati. Pero yo no sabía qué pedirle a Pati. Yo lo único que sabía era que quería ir allá, porque yo sabía que ella me podía ayudar, porque ella me había dicho que me iba a ayudar. Y entonces le digo yo a Ana María, yo hablo con Ana María y le digo, Ana María, necesito saber qué voy a hacer con la fundación. Ya hemos dicho que, o sea, ya está firmado, pero yo todavía no sabía ni siquiera cuál iba a ser el objetivo de la fundación. Yo había regalado todo, los vestidos, la ropa, los muñecos, todo, porque yo no quería nada que fuera de ella, excepto la pulsera que ella tenía, y guardé una caja como con sus cartas. Y se me ocurrió sacar la caja, no sé por qué. Abro la caja y era una carta escrita de puño y letra de este muchacho, en donde literal creemos que la escribió después de que terminaron, en donde le decía, yo siempre he querido ser el padre de tus hijos, pero entiendo que he querido controlar la situación, que siempre era muy celoso, que te terminaba una y otra vez y era cansado. Agarro yo esa carta, hablo yo con mi directora de contenidos, que además es sobrina, que se fue a estudiar violencia de género hace 5 años, y todo el mundo la miraba con cara de uno, ¿cómo estudia violencia de género? Gracias a Dios estudió violencia de género, y además las circunstancias son muy simpáticas. El día en que Ana María murió, ese día estábamos cenando con ella. No me preguntes por qué, como que la vida te va poniendo en el lugar correcto con la gente correcta. Y llego yo con Pati, pero entonces hablé con ella y me dijo, es que tiene todas las señales de violencia. En el tríptico que nosotros entregamos y que está en la página de internet son 5. La primera es control. Siempre cuando uno entra en una relación y alguien que es violento con otros por un tema de control, porque quiere controlar la relación, quiere controlar a la persona, no importa el tipo de violencia que sea, siempre es un tema de control. Entonces, si alguien que nos escucha, si te sientes controlada en tu relación, eso es un mal síntoma. Claro, de en dónde estás, por qué no has llegado. El típico novio, me dijo un periodista amigo nuestro, me dijo, yo nunca había visto eso, pero resulta que el muchacho llega a esperarla a la salida del trabajo sin que ella le pida que le espere. Le dije, eso es control. Claro. O sea, eso, la primera vez uno dice gracias, pero sí, después ya te das cuenta que eso es control. Y te pueden disfrazar de que porque no quiero que te arriesgues, que antes estés solita, lo que quieras, pero pues si no te avisa es control. Es control, o dame yo quiero ver lo que pasa en el teléfono, o sea, esas cosas son control. La otra es celos desproporcionados. El cuento que te conté de la falda, pues resulta que después nos enteramos que es que había ido otro compañero de ella, y ella no le había contado, pues porque no le ocurrió. Y entonces parece que se armó la Troya porque no le había dicho que había ido otro hombre a ese lugar. Esos son celos desproporcionados. La otra es cuando ya no dudas de tu autonomía, cuando te comienzas a decirte, es que tú eres culpable, es que yo no te dije eso, es que esas cosas, la típica. Como disculparte. Como mucho, disculparte, ¿no? La otra, los cambios de temperamento, cuando te terminan una y otra vez, y la otra, para poderte controlar te tengo que aislar. Con esa carta entendimos que el trabajo de la fundación era concientizar a las mujeres y a los hombres de cuáles son las 5 señales de violencia.
Si todos entendiéramos eso, muchas veces no esperaríamos al primer golpe para salirnos de la relación, o sería más fácil sacar a estas mujeres de esta relación. Entonces la Fundación se encarga de eso, de concientizar, de educar. Hicimos un estudio a nivel secundarias y prepas y ya estamos haciendo los protocolos y el curso que le estamos llamando del maltrato al buen trato, porque tenemos que enseñarle a los jóvenes cómo, pues no le estamos diciendo que no, tendremos que enseñarles también el que sí. Claro. Y la última, tenemos recursos de acompañamiento porque no atendemos víctimas, no me da la vida todavía para hacerlo, no sé si algún día, pero hay muchos recursos. Hay recursos desde la Fundación Origen que atiende mujeres, hay recursos en el Instituto Nacional de las Mujeres, en las secretarías de mujeres también, pero también hay, por ejemplo, recursos para hombres, que es una fundación Gendes, que se encarga de los hombres agresivos cuando se dan cuenta de que son agresivos. Tiene una línea de calma. Me hubiera encantado que Alan pudiera haber llamado y haber dicho la quiero matar, y alguien le hubiera dicho, a ver, tranquilízate, necesitamos entender tus emociones. Entonces lo que queremos es que las mujeres lo sepan, que sepan el riesgo que corren, cuáles son los recursos de salida, hasta refugio si es necesario. Aquí vienen. De este código QR, y que las personas que cuando alguien les cuenta, las puedan acompañar a las víctimas. Lo que necesitas es nunca dejarla sola, a partir del primer momento donde te cuentan. Nunca dejarla sola. Y tienes que creerle. Y creerle, claro. Qué trabajo tan importante, Jimena. ¿Han ido a algunas escuelas? ¿Cómo están apoyando a las... ¿Esto está dirigido a mujeres? A mujeres y de hombres. Todas edades. De todas edades. Mujeres y hombres de todas edades. Aunque estamos enfocados principalmente en la violencia de género en el noviazgo por una razón, porque si logramos sacar a las mujeres desde el primer grito, pues no pasa como cuando se casan y con hijos y entonces sufren de violencia vicaria o no tienen recursos económicos para salir, o ya llevan tanto tiempo con el maltratador que pues dices, ¿cómo salgo? Lo que queremos es sacarlas de la violencia desde antes. Entonces, hemos ido a escuelas, lo hacemos a partir de secundaria, primarias todavía no nos hemos metido, pero secundarias, preparatorias, tanto públicas como privadas, incluso estamos firmando convenios en algunos estados ya para hacerlo de forma masiva. En universidades hemos tenido muy buena acogida, pero he ido mucho a empresas, porque cuando tú le dices a un padre de familia que tiene que ir a la escuela, a la reunión de padres de familia van las mamás. Y es un problema porque pues al final los agresores son hombres. Y tú no quieres que le pase a tu hija, aunque seas un agresor, tú nunca vas a querer que le pase lo mismo a tu hija. Entonces, si logramos... Ni quieres que tu hijo sea un agresor. Claro. La verdad, o sea, nadie queremos eso, ¿no? Pero hay veces donde hay patrones de comportamiento dentro de las familias en donde el padre es agresor. Pero como no quieres que le pase eso a tu hija, cuando entienden eso, entonces lo que estamos tratando es en las empresas, hemos ido a estas mismas charlas y los padres lo entienden. Y también obviamente les decimos cosas como... Quítale a tu hijo el celular siempre en las noches aunque tengan 20 años, incluso hazlo tú, porque resulta que cuando más acosaba este muchacho Ana María en las madrugadas, cuando tú ya no estabas viéndola, los acosos generalmente, la pornografía, el bullying, muchas veces pasan en las noches cuando ellos tienen el celular o la computadora adentro. Y ya cuando estás en una conversación de esa no puedes parar. Entonces, por ejemplo, esas son recomendaciones que he ido aprendiendo sobre el tema. Entonces, por eso vamos a esos tres, son las principales que tenemos. Ya estamos, como te digo, armando los protocolos para las escuelas, junto con el curso, y tenemos el curso para las empresas. Y desde hace son cursos okay. Muy cortos, de concientización principalmente, porque si logras concientizar, ya después alguien siempre te va a preguntar, ¿y ahora qué hago? Entonces ya los mandamos a las diferentes fundaciones dependiendo del tipo, si tienes dinero o no, si necesitas un abogado, siempre necesitas una ayuda psicológica y una ayuda jurídica. Entonces digamos que ya vamos ampliando nuestros recursos para poderle otorgar a todas estas personas esos recursos adicionales. Y eso que llevan un año, ¿no? ¿Van a cumplir un año? Vamos a cumplir un año y ya a partir del mes pasado estamos haciendo lo que llamamos cursos de embajadores. No me alcanza la vida para estar multiplicando solita, ¿no? En tanto tiempo y en la fundación somos 4. Entonces lo que queremos es que mucha gente tenga el kit, obviamente con un curso específico en donde les explicamos de dónde es la violencia, todas las cosas, para que entonces ellos también puedan ir a dar estas mismas pláticas en cualquier lugar o se la den a sus familiares. O sea, si logramos replicar la historia de Ana María por miles, salvaremos millones de mujeres, que es el objetivo que tenemos. Pues que así sea, Jimena, de verdad que me parece admirable lo que hacen, a partir de dónde viene esta misión, super misión importante. Y yo, la verdad es que en el podcast te lo decía cuando empezamos a entrevistar
que el doctor de Jesus, que mi doctora, la gente que pudimos pues ir conociendo y que creía en el proyecto que apenas empezaba. Luego hemos entrevistado aquí a senadores, diputados, y ahora me está tocando entrevistar este tipo de movimientos de activismo, y créeme que me siento, y nos sentimos todos aquí en el set pues muy agradecidos de poder estar utilizando este espacio para estos mensajes y esta conciencia que a todas y todos nos hace falta, de verdad. Y sabes, me dan esperanza porque todos oímos noticias terribles todos los días. México es un país que desgraciadamente, te escuché decirlo en otro podcast que te entrevistaron, hay alrededor de 12 feminicidios diarios, y si no son homicidios dolosos, como sea que se califiquen, pero es demasiada la violencia, y personas como tú y otras que han empezado a venir aquí a este espacio, que se los agradezco, me hace tener esperanza. Nos hacen tener esperanza, nos inspiran, y te agradezco muchísimo lo que haces, Jimena. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga a tu familia. Yo creo que Ana María, donde esté, debe estar muy bien. Te escuché hablar de estas señales con las que se comunican, y sé que cuando alguien fallece, de repente empiezas a ver los colibríes tienen otro sentido, y las plumas y muchas cosas muy sutiles, y que creo que sí se establece un contacto real, los sueños, con estas personas que amamos, y que el amor no tiene que ver con lo físico, sino es mucho más grande que esto. Entonces, de verdad, Jimena, yo te lo agradezco mucho. Me siento muy, muy, muy honrada de que estés aquí con nosotros, y que Dios te bendiga y bendiga esta misión y bendiga a tu familia. Gracias a ti, gracias por abrir los micrófonos. Por si no sabes si ayudas o no, una vez me entrevistaron en un podcast y después una señora le mandó literalmente por Instagram, le manda y le dice, literalmente, gracias a lo que oí, me salvaron la vida. Entonces, estos micrófonos salvan vidas. Entonces, no dejes de hacer esa misión. Ya que la descubriste, por favor, síguela haciendo. Muchas gracias, Jimena, con mucho gusto, y gracias a ustedes también que vienen y aceptan venir a platicar estos temas en este espacio. Me gustaría platicar más adelante de los logros de la fundación, porque seguramente este camino está iniciando, pero vas a descubrir más cosas, vas a apoyar a más gente, vas a crecer mucho, y invitarlos a todos a que puedan unirse a la fundación, quien tenga pues alguna afinidad con estos temas. ¿Qué hacemos, Jimena? ¿Cómo se comunican contigo? Pueden escribir directamente a la página de internet, que es fundacionnana.com, o a cualquiera de las redes sociales. Ahí nos dejan un mensaje y nosotros nos comunicamos con ustedes. Sí, porque bueno, hay mucha gente que por algunas razones o lo que sea se puede sentir afinidad, y que vayan al curso, que apoyen a la fundación, pues son 4 ustedes. Claro, o que pronto tienen una víctima y que no saben de qué recurso, nosotros con mucho gusto los canalizamos. O alguien que considere que puede estar siendo víctima, también puede escribirles, me imagino. Claro que sí. Gracias, Jimena, que Dios te bendiga. Gracias a ti. Gracias. Amigos y amigas de Bipolítico, muchísimas gracias. Todo esto tiene que ver con lo político, las cosas buenas, las malas y las regulares tienen que ver con lo político. Entonces, gracias por estar aquí y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.